¿Qué tal, amigos de En 3 y 2? Ahora, en la sección del cuarto bat de la semana, nos acompaña Raúl Encinas Rodríguez. Él es fundador de Humanidad MX, que es una organización a favor de la familia, a favor de la vida y las libertades. Tú la representas aquí en Sonora, tengo entendido. Es una organización que tú fundaste, es una organización que tiene más representaciones en el país. Sí, tenemos un amplio número de personas que nos siguen en toda Latinoamérica. Tenemos redes sociales y a través de ellas en el estado de Sonora, en nuestro país, en México y por supuesto en los Estados Unidos de Norteamérica. Vaya pues. Eres licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, diplomado en Derechos Humanos también por la Universidad de Sonora, diplomado en Prevención de Abusos de Menores y Personas Vulnerables por la Universidad Lateranense de Roma, promotor del derecho natural, fundador de las marchas por los derechos de los padres y la protección de los niños en México y un amplio conocedor de la agenda de la ONU para debilitar la patria potestad e imponer una agenda antinatural desde 1994. Tú aquí en Sonora has estado empujando una reacción o una acción, convocando a la acción más bien de padres de familia en contra de la distribución de los libros de texto que para este ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública imprimió, soslayando los procedimientos que establece la Ley General de Educación, incluso imprimiendo en primera instancia los libros y después haciendo los planes y programas, dejando al margen de la participación al sector de la sociedad que no le gustó al régimen. Y luego entonces, pues la reacción de organizaciones como la tuya a lo largo y ancho del país, incluso de gobiernos, pues han generado una situación en la que no todos los estados de la República el próximo lunes estarán distribuyendo los libros de texto. Pero en otros estados, como el de Sonora, por ser afines al gobierno federal, al gobierno de la Cuarta Transformación, sí serán repartidos, por lo menos por lo que dijo el secretario de Educación, Aarón Grajeda, el próximo lunes. Así es. Desgraciadamente el estado de Sonora y muchos de los estados no están asumiendo la propia reforma educativa que ellos hicieron y que no han estado cumpliendo. Incluso luego entonces nos vienen a presentar una serie de libros que ya tenían, una serie de libros que tienen inconsistencias históricas, inconsistencias en redacción, en ortografía, pero sobre todo imponiendo ideologías, una ideología marxista y una ideología de género. Todo ello que no es de la nueva escuela mexicana. Es decir, la nueva escuela mexicana ni es nueva, ni es mexicana. Ya estás como con ni el es Seguro escuela. Popular. Lo que pasa es de que estos libros de texto, Peña Nieto ya los impuso con la ideología de género, entonces no es nueva. Escuela tampoco, porque es una pedagogía que no ha sido reconocida, ni estudiada, ni ha sido manejada en ninguna parte del mundo. Y no es mexicana porque es globalista. El pasado lunes o martes de esta semana, no recuerdo bien exactamente el día, después de la concentración que convocaste, que por cierto ahí estuvimos junto contigo, habría que decirlo de paso, en una parte de todo este planteamiento, pues a mí me parece que el tema de haberlos elaborado de la forma como se hizo y haber también reservado la información de quienes participaron y todos los detalles que hubo en torno de la elaboración de estos libros de texto, pues no tendría por qué ser un asunto de excluir a la sociedad de saber pues cómo se hicieron y pues
ese tipo de cosas como que nos sacan ronchas a quienes consideramos que el gobierno es un empleado de nosotros. Así es, y así lo tenemos que ver, David. El gobierno está allí porque hubo una gran cantidad de personas que votaron por este régimen, que quisieron votar por este régimen y que hoy en la actualidad me han estado diciendo también que iba el presidente. Para ellos, ¿verdad? Para nosotros, por supuesto que no. Nosotros luchamos para que no se estableciera este régimen porque sabíamos lo que nos íbamos a topar con este régimen. Y dicen, ahora que sacan los nuevos libros de texto, veo que no. ¿Por qué? Porque hemos estado allegando la información, el contenido de los libros de texto. Y quienes en lo oscurito estuvieron elaborando estos libros de texto, porque son gente que procede del marxismo, del comunismo, del socialismo. El presidente señala todos los días que no hay comunismo, que no hay marxismo. Él le llama progresismo todos los días. Es lo mismo. Mimetiza, cambian quizá las expresiones, los contenidos, pero en estos libros de texto que fueron creados por marxistas, por comunistas, hay marxismo y hay comunismo. No le ayuda mucho el roster que trae en el equipo porque pues tiene gente que viene del régimen venezolano, del régimen cubano. Por ahí un trasnochado dijo que México debe transitar hacia el comunismo y fue uno de los asesores que estuvieron trabajando en este proyecto. Yo te preguntaba por las 50,000 firmas, tengo entendido, que se entregaron esta semana al gobierno del estado. Esa es una posición política que ameritaría una respuesta del gobierno y no la hemos visto. ¿Ya tuvieron ustedes algún acercamiento con el gobernador del estado? ¿Ya les dio alguna respuesta a esa petición respaldada con 50,000 firmas de sonorenses, tengo entendido? Sí, como forma parte de una plataforma electrónica a través de Actívate, hemos logrado al día de hoy rebasar las 55,000 firmas. Con el paso de los días, pues va a subir. Es una cifra muy importante para el estado de Sonora. Nosotros no hemos tenido respuesta. Públicamente el gobernador y el secretario de Educación y Cultura han señalado que seguirán con la entrega de estos libros de texto que vemos que es inconsistente y sería una maldad verdaderamente entregarlo a los menores de edad con lo que los libros de texto contienen, David. Sí, efectivamente, esa es una posición que cada vez se respalda más. Ya a estas alturas del trayecto, después de las últimas 2 semanas que fueron muy trompicadas para la revisión de los libros de texto por parte de las organizaciones interesadas, junto con pues las vespertinas, ¿no?, que está haciendo el gobierno federal, pues cada día salen más posicionamientos sustentados en los propios contenidos que apuntan a que no se cuidaron en cuanto a pertinencia y calidad algunos contenidos, y ya no hablemos de la parte en que vienen con errores, pues de una manera pues nunca antes vista. Aunque esta mañana creo el presidente o ayer minimizó la cantidad de inconsistencias, en un primero decir que no hay errores y después admitir que sí, hacerlo como 3 veces. Y los ha consultado, por supuesto, David. ¿A qué hora, no? ¿Y con qué ánimo creo el presidente se va a poner a revisar simplemente los libros de texto para firmar eso? Marx Arriaga, que es el encargado del contenido de los libros de texto, junto con Sadi Loaiza, que perteneció a la dictadura venezolana, y por supuesto toda esta ideología. Y en el tema educativo, ¿no? Era asesor de Nicolás Maduro y o de Hugo Chávez. Efectivamente, la implantación del Foro de Sao Paulo, que en el Foro de Sao Paulo, creado por Lula da Silva, Fidel Castro, Hugo Chávez, coincidieron en extender el comunismo en el continente americano. Hoy ese foro se llama Foro de Puebla, porque se reunieron en Puebla. ¿Y quiénes se reunieron en Puebla? Prácticamente
los del régimen de la Cuarta Transformación. Si lo dimensionamos, ¿qué tan cargado está el contenido de la parte ideológica? ¿Ustedes ya lo dimensionaron? Sí. En la parte ideológica vienen historias como, por ejemplo, que le dicen una familia natural, mamá, papá e hijos, y manejan la historia de que el papá se levanta muy tarde, que es la mamá que se levanta temprano, el papá está de flojo, los hijos están haciendo un estereotipo, violentando que el vivir en una familia natural, mamá, papá e hijos, es lo peor, David. Pero en contraparte aparece una familia de 2 papás con un hijo diciéndoles que sería un acto de discriminación, no permitiendo un matrimonio. 2 papás del mismo género. No permitiendo que 2 papás, 2 hombres. 2 hombres sean papás. Y les dicen que prohibir en leyes el matrimonio entre personas del mismo sexo es un acto de discriminación cuando no existe esa figura de derecho. Es más, ni una persona, hombre y mujer, tienen el derecho al matrimonio. Es un contrato. Eso en el sentido de ideología de género. Pero yo te preguntaba por la ideología política. Ahorita estábamos mencionando que estos sujetos que participaron en esto vienen del régimen chavista, del régimen de Maduro, con vínculos con Cuba, con Nicaragua. Sí, pero la semejanza es que denigran a la familia natural, hombre y mujer, enaltecen a el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando no es un derecho el matrimonio, es un contrato, y desarticulan la familia. ¿Quién desarticula? ¿Quién crea la desarticulación de la familia? Lo crea el marxismo. Federico Engels, el marxismo en sí es destruir la familia, porque ahí viene el patriarcado, porque ahí está el sometimiento de la mujer, porque ahí los hijos dependen del desarrollo cultural, del desarrollo en la afectividad, en amor, etcétera. Y es lo que viene en los libros de texto. ¿Qué tan cargados vienen de ese tipo desde primero, de imágenes de ideología? Desde primer año de primaria en los libros de texto viene el feminismo. Ponderan a la lucha de que el aborto es un derecho. Ponen a la mujer por encima del hombre. El hombre y la mujer estamos igual en derechos, y meten desde primer año de primaria una lucha de clases, una lucha en contra de la familia, una lucha de sexo. El hombre es el culpable de todo. Dice Alondra Ojeda que los contenidos vienen secuenciados y que vienen adaptados a las diferentes etapas del desarrollo cognoscitivo del niño. Si yo te pregunto por la ideología o por los contenidos de orientación ideológica, ¿así los viste tú? Es decir, ¿vienen secuenciados en los diferentes grados escolares de tal manera que lleguen a una culminación, digamos, en el 6º año? Que a un niño de 2º año le digan que es un acto de discriminación el matrimonio entre personas del mismo sexo, que le estén diciendo que deben de validar los actos sexuales de adultos, eso es un abuso de menores. No es en el sentido de derechos humanos de decir, bueno, las personas del mismo sexo tienen derecho a casarse, al matrimonio. No existe el derecho ni entre una persona, un hombre y una mujer. En es un contrato. Bueno, sí, pero en el estado de Sonora ya existe el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya existe prácticamente en todo México. Porque el Estado lo ha validado a través de unos falsos, nuevos derechos humanos. A lo que voy es que es una realidad, pues una realidad jurídica, pues, que ya está por la vía de los hechos. Entonces, la normalización de esta figura, ¿ustedes la consideran atentativa al plasmarla en los libros de texto? El fin es destruir la familia natural. Ese es el objetivo de los libros de texto. El objetivo es dinamitar la figura del padre como proveedor, como visionario, como actor dentro de la familia. Es dinamitar la figura de la mamá como una figura creadora, como una figura que acerca la cultura, que transmite la afectividad, que transmite el amor. Eso es preocupante que se incluya en los libros de texto
desde preescolar. Digo, ahorita estamos hablando de los libros de primaria, pero también viene desde preescolar. Es decir, empezaron esta figura, y tú lo sabes, desde los 70s, 80s, la familia pequeña vive mejor. Sí, así es. Era un Pocos eslogan hijos con el que para crecimos. darles mucho. Vayámonos haciendo menos. Y eso se quedó en el constante de las personas a tal grado de que de 8 miembros o de 8 hijos que tenían las familias, hoy tienen en el estado de Sonora 1.4. Para ser sostenible, para que se recupere la población en el estado de Sonora, requerimos mínimo, David, de 2.5. Estamos desfasados. En 10 años, 15 años o menos, vamos a tener un grave problema de déficit de nacimientos. Y es lo que pretenden dinamitar en las nuevas generaciones. Ya no que tengan un perrijo, ya no que tengan un hijo, sino que no los tengan a través de una sexualidad que no es natural. Entonces, la idea subyacente se pudiera entender que es la de ir conformando un concepto de familia que oriente hacia la fragmentación, hacia un individualismo o hacia una independencia de la figura Paterna y materna. y darle al Estado como el sustituto. Tú hablabas de una agenda de eliminar la patria potestad. En los 90s, en las grandes conferencias de la ONU, la del 94, la del 95, la del 92, etcétera, se empezó a hablar de familia tradicional, hombre y mujer. Cuando uno escucha ese título de tradicional, dice, es algo que hay que dejar atrás. Pero no se puede dejar atrás una familia de hombre y mujer, porque únicamente esa figura dará futuros ciudadanos a una nación. Fíjate, China, hace 60 años implantaron la política del hijo único. Hoy, y hace 10 años... cometieron barbaridades, incluso bajo esa política que pues hoy se ven a lo lejos y se ven como verdaderas atrocidades. Y fueron poco a poco levantando esas Hace restricciones. 10 años quitaron esa política del hijo único y dijeron, pueden tener ya más nacimientos, pero ya es difícil decirles a los jóvenes que pueden tener hijos porque ya no quieren, ya no desean. Lo que le pasó a Europa, ¿no? Que se quedó está pasando a Europa. Jóvenes, se quedó, bueno, hay poblaciones auténticamente integradas por personas de la tercera Hace edad. 20 años a mí me tocó estar en Europa, en Italia, en el norte de Italia, una Italia industrial, una Italia con todas las bondades y recursos, y pedían a estos grupos de jóvenes que nos quedáramos allá porque era necesario repoblar el norte, ya no digo el sur, porque el sur es regularmente menos industrial, etcétera. China quitó la política del hijo único. Hoy está solicitando, es más, hay hospitales dedicados a recibir los nuevos nacimientos con todas las prestaciones y subsidios de los gobiernos, y aquí en nuestro país estamos yendo para atrás. ¿Qué opinión te merece la estructuración de los contenidos en función del marco teórico que aseguran sus defensores, como es el caso de Aarón Grajeda, como legitimación de su configuración al margen de lo que establece la ley? ¿Qué es lo que dice la Ley General de Educación? Pues que primero van los programas de estudio y después van los libros de texto. Ellos lo justifican con que están haciendo una nueva forma pedagógica que es a través de proyectos, y la implantan no como hubiéramos esperado, y que creo incluso se había planteado por parte también de la propia Secretaría de Educación, de que se iban a implantar de manera gradual y no de golpe y porrazo, incluso para los que están, además de primaria, en secundaria, lo cual significa que se va a dislocar el sistema con el que ellos venían transitando en su educación, y van a transitar junto con sus maestros, que la verdad se me hace muy complicado concebir esto en secundarias, porque los maestros pues trabajan por asignatura. ¿Qué va a pasar con el maestro de ciencias naturales, con el de matemáticas, con el de geografía, etcétera? Entonces, ellos dicen que la educación por proyectos le da al maestro una amplia
gama de posibilidades para poder insertar todas las asignaturas en el mentado dentro proyecto. del proyecto. Y además, todavía amplío un poquito más la pregunta, en el sentido de que, y esto se hizo sin darles a los maestros la capacitación para poder trabajar en ese modelo. Ellos mismos están violentando la reforma educativa que ellos mismos hicieron al no socializar desde muchísimo tiempo antes la estructura o el diseño del plan educativo que apenas fue presentado el 16 de agosto, cuando tuvo que haber sido presentado mucho antes de la creación de los libros de texto. Dice el sistema pedagógico que incluyen los libros de texto, procede de las epistemologías del sur. Las epistemologías del sur es un programa educativo que no ha sido implantado en ninguna parte del mundo. Las epistemologías del sur significa renunciar a la eurociencia, le llaman de una forma despectiva, esta ciencia que Occidente ha sido grande precisamente por la ciencia que procede de Europa. Le llaman el patriarcado de forma despectiva y entonces quieren rescatar lo que el sur ha entregado o lo que el sur ha sido violentado aparentemente por el eurocentrismo, ¿verdad? Esto es la lucha de clases. Esto es el odio en contra de las razas y está incluido dentro de los libros de texto, David. Como que es un pretexto, ¿no? Porque a fin de cuentas el despreciar la ciencia, ya probada. Sí, ya probada, significa que hacia donde orientas es precisamente a la no ciencia. Porque incluso yo veía contenidos ahí que tienen que ver con brujería, con rituales, con... Satanismo, cuando ellos dicen... Tercer grado, ¿no? Sí, el Estado laico. ¿Dónde queda el Estado laico? Es decir, vamos a sacar a Dios, al Dios de la revelación cristiana, al Dios de Europa aparentemente, que ellos indican, pero sí vamos a meter al diablo. Vienen conjuros, David. Es decir, si nos dicen el Estado laico y hay que sacar a la imagen de Jesús y de la Virgen, etcétera, pero incluyen a Satanás, a los niños de tercer año que hagan conjuros, que ellos van a ser los que guíen a los demonios para apoderarse de los hombres. Es como que veo las estampitas contra el COVID, ¿no? Enemigo detente, ¿cómo se llamaba? Algo así, sí. Que dijo una frase ahí el presidente. Que es fabuloso para un guía espiritual, pero no para el presidente, pues David. No. Para un chamán. Oye, mira Raúl, estuve revisando una entrevista que nuestro amigo Juan Carlos Zúñiga le hizo a Aarón Grajeda y de ahí rescaté algunas posiciones con respecto a precisamente a la implementación de esta nueva propuesta, vamos a llamarle así elegantemente, que está impulsando con una gran convicción el secretario de Educación, Aarón Grajeda, y que me gustaría contrastarlo contigo. Dice, o más bien sostiene Aarón, que los maestros han sido capacitados, pero sin libros. Los libros apenas los están entregando en las escuelas. No los tuvieron en las capacitaciones. Ni el plan de estudio tuvieron. No, tenían el anterior. Pero además le agrega que no es fácil introducir un nuevo modelo educativo. Y yo le agregaría, pues, menos si no les das la capacitación correcta. Si desde preescolar, correcta. Primaria y secundaria lo están aplicando cuando debería haber sido, como tú lo indicas, primero en preescolar, primer año en primaria y primer año en secundaria y gradualmente después. Esa premisa, ¿cómo la calificas? ¿Cómo la evalúas? Así trabaja el marxismo. Estamos viendo que este marxismo, esta implementación del progresismo en nuestro país, mejor dicho, ¿no? Es una dictadura del pensamiento. Es decir, pero vamos pedagógicamente, a acabar. Pedagógicamente, claro pues es una aberración. Insostenible esto. Por eso la ley educativa indica que de forma progresiva va a estar avanzando en el diseño de implantarlo gradualmente y no va a ser así. Es algo inconsistente para nuestros maestros, que necesitan nuestros maestros saber hacia dónde van a ir también. Claro, apelamos a las maestras,
a los maestros que sexenio tras sexenio ellos siguen al pie del cañón, David, sufriendo las ideologías que cada uno de los sexenios nos vienen implantando. Es que ese es el grave problema de la educación, que responde a aventuras políticas sexenales y no a una política de Estado. Y por eso improvisan secretarios de educación y ponen a cualquiera como ¿Cuántos lleva el secretario. gobierno federal? 3. Les interesa mucho la educación a nivel federal. A nivel federal. Lleva 3 secretarios de educación. ¿Le interesa mucho al gobierno la educación? No, porque ya tenían los contenidos de los libros Ni de la texto. entienden. Le preguntaron a la actual secretaria de Educación que con los contenidos de matemáticas ella ya sabía lo que venía, porque no venían matemáticas. No por eso pudiera dijo, no contestarte puedo eso. contestar eso. Porque por supuesto ya sabía ella lo que contenía, que no contenían los libros matemáticas. Por eso no pudo contestar en ese momento, porque ya sabía, David. Ahora, una pedagogía por proyectos no está mal. Yo no la veo mal. Lo que no tengo, yo no sé, no pudiera poner un porcentaje, pero a lo mejor lo tengo en un porcentaje mínimo, es el know-how de maestros, por ejemplo, en preescolar, de alguno que otro maestro en los otros niveles, que tuvieran noción de eso, pero ese tipo de propuesta no se ha trabajado en la educación básica en México, salvo por preescolar. Se han trabajado en ciertos segmentos, también en educación primaria, también tengo entendido que en secundaria, como bien lo señalas, quizá no sea tan malo. Puede ser en Montessori, por ejemplo, pero no en la educación pública. Por la gran cantidad de situaciones que se encuentran en cada uno de los alumnos. Muy David. simple, deja tú. Tienes grupos en primaria y en secundaria generalmente saturados, con más de los 20 alumnos que debe tener un salón de clases, el doble y hasta el triple en algunos casos. Le estás poniendo al maestro una carga tremenda y no le estás dando con qué trabajar. Después de la pandemia que se sufrió en México, ya teníamos un rezago educativo en aulas, teníamos un rezago educativo en materiales, había un rezago educativo también en maestros. No regresaron a las aulas 1,5 millones de educandos Sí. en nuestro país, David. No se ha podido recuperar. Hubiéramos creído que después de la pandemia el gobierno iba a hacer una revolución sexual, bueno, la palabra, ¿no? Una revolución sexual para atender las necesidades reales de los alumnos, las adicciones que hay, David, los problemas de embarazos de niñas de 9 a 14 años, las enfermedades de transmisión genital, los niños y las niñas que llegan a las orillas de la ciudad de Hermosillo, y así están en todas nuestras ciudades, con papás ausentes o en adicciones. Hubiéramos creído que se iba a tomar en cuenta esos aspectos y no. Se metió comunismo e ideología de género. Pero además, sobre los cadáveres, es un decir, de los saldos de la epidemia, que fueron deserción y atraso escolar. Hasta ahorita no hemos tenido una devolución de resultados por parte de la Secretaría de Educación que nos digan de esos decenas de miles de niños y jóvenes que dejaron las escuelas, ¿cuánto recuperamos ya? Ahorita van a hacer un censo de bienestar que va a determinar cuántos de los desaparecidos ya aparecieron. Pues yo diría, ¿no sería más importante ir por los que desaparecieron del sistema escolar y decir, aquí están y me los voy a traer mediante estas acciones? No lo tenemos. Lo otro que dejó como saldo fue el retraso escolar. Se perdió 1 año y medio de clases. O 3, David, en sí, porque la pandemia nos tomó a medio ciclo escolar de 1 y realmente al no haber recuperado una gran población de niños, y los que vinieron a las aulas venían con muchas situaciones emocionales, muchas situaciones de casa, muchas situaciones materiales, etcétera, y no se han podido recuperar en sí. Pero no hay un informe de la Secretaría de Educación que diga
Esto hicimos para resolver estos dos grandes saldos del No confinamiento. tenemos información. Los datos del INEGI indican que incluso en preescolar hay menos matriculados para este ciclo que el año anterior. Y esto nos puede dar un balance de qué estamos haciendo. O no nacieron más niños, o dónde están los que faltan, porque íbamos gradualmente creciendo en la matrícula de preescolar. Y así ha sucedido en la mayor parte de los estados en nuestro país. El Estado lo que debe de preocupar o procurar es atender esas necesidades primordiales, no enseñar ideología de género ni comunismo. Bueno, al respecto, dice Aarón Grajeda que los contenidos fueron elaborados por profesionales de la educación y que no tienen impregnaciones ideológicas. Hubo una invitación, creo que a Guadalajara. A mí me llegó la invitación el año pasado a una reunión en Guadalajara. Por supuesto, ¿cómo vamos a tener el boleto de avión? Muchos de ellos que nos digan de un día para otro para acudir. No necesariamente era para lo de los libros de texto. Insisto, los libros de texto ya lo tenían. El plan educativo ya lo tenían. No lo presentaron en tiempo y forma. Su plan educativo es el Foro de Sao Paulo, es el Foro de Puebla, es el marxismo cultural, es las epistemologías del sur, pero de forma oscura fueron realizando debajo de la mesa toda esta estructura y este andamiaje. Dicen que muchos de los maestros, sus aportaciones están en los libros de texto. No lo dudo, he leído los libros de texto y bueno, vienen proyectos, por supuesto, muchos salvables, David. Claro que sí, pero vienen contaminados con el marxismo y la ideología de género, que eso no es lo correcto ni lo adecuado. Según el secretario de Educación, no trae impregnaciones ideológicas, pero están a la vista. No los ha leído el funcionario. No los ha leído seguramente. Y luego en el 5º año de gobierno. Es Fíjate decir, que tuve un debate con una persona representante del gobierno del estado y no conocía la cartilla de derechos sexuales y reproductivos, David, que viene en los libros de texto. No conocía la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue todo un debate y marchamos en la ciudad de Hermosillo, la primera ciudad que marchamos en contra de esa ley. Fuimos en la ciudad de Hermosillo, un 25 de julio del 2015. ¿Por qué? Porque allí en esta ley dice que el Estado es el rector y garante de la educación de los menores de edad. Es un peligro eso. Es un peligro que el Estado, que tiene las calles como las tiene, que tiene la seguridad como la tiene, nos diga: yo sí sé cómo educar a tu hijo, tú no, padre de familia. Pregúntale a los limoneros de allá de Michoacán. Otra de las afirmaciones del secretario dice que la ruptura del escalonamiento del modelo anterior y la nueva propuesta por proyectos son perfectamente compatibles. Lo que pasa es que hemos detenido esta nueva escuela mexicana, porque ya lo hicieron hasta el último año, porque fuimos deteniendo, David, los grupos de familia, los grupos de vida y libertades, esta acechanza que debió haber sido de forma gradual, quizá en el segundo año del gobierno presentarla. Habla de una urgencia esto. Sí, ¿cuál es la urgencia? De decir, no implantamos el régimen que viene a salvar a nuestro país, el régimen que tiene 150,000 desaparecidos, el régimen que tiene 100,000 muertos, el régimen que ha rebasado a los otros regímenes. Yo no estoy defendiendo ni a Peña ni a Calderón, porque también salimos a marchar cuando Peña, también salimos a marchar como cuando estaba Calderón. Aquí ocurrió algo en 2021 que fue muy evidente. La agenda electoral que tenía el gobierno contemplada simplemente no les resultó como esperaban. Este proyecto sacado de la manga, presentado en el 5º año de gobierno de una manera trompicada, urgente y contra toda razonabilidad en su gradualidad e implantación, porque yo también digo, no todo está mal. Hay cosas rescatables, pero hay cosas que no deberían estar ahí. Tendrá
tendrá mucho que ver con esa reacción de ir contra las clases medias abiertamente, como lo presenciamos en varias intervenciones del presidente en sus conferencias. Por ¿Estará amistades, ligado con esto? por amistades que tenemos en Venezuela, vimos el avance de este sistema marxista en Venezuela. Hay muchos venezolanos aquí en México, aquí en la ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. Sí. Y vimos gradualmente la destrucción de Venezuela. Así se estableció Venezuela. Es lo que están pretendiendo instalar. Pudiera parecer alarmista. No lo es, David. Lo vemos cada mañana con el presidente. Instalar un nuevo régimen progresista. Es esto. Vemos absurdos que así lo consignan. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué de manera trompicada? ¿Por qué como toda una urgencia? No era urgente hacer esto. Es No decir, era. se pudo haber escalonado, irse con preescolar, el primer grado, tal vez incluso el segundo. Pudo haber sido así. Y de tercero en adelante ir sacando a los muchachos del modelo anterior e implantar este. Eso hubiera dado tiempo para algo que no termine en una medida precipitada. Creo que era el término que no encontraba. Tenía que cumplir con requisitos el presidente a nivel internacional. Él apoya los regímenes de Latinoamérica, marxistas, comunistas, etc. Se habla de financiamientos también de España hacia partidos en América. Quizá el presidente tenía que cumplir también con una agenda globalista internacional marxista. Y está incluida en los libros de texto. Eso es la gravedad. ¿No te parece que había una visión de mediano, largo plazo, que 30 millones de votos le daban como una especie de garantía de que 2021 iba a tener otros resultados y que a partir de eso se tuvo que meter el acelerador? Y se dudaría quizá de los 30 millones de votos, David. Son los que se han presumido todo este tiempo. Claro, pero por supuesto que nos orillaron, nos mandaron hacia la izquierda en nuestro país por un desastroso gobierno del anterior presidente, que insisto, también incluyó ideología de género en los libros de texto. Yo no le llamaría izquierda al autoritarismo, creo que hay una confusión ideológica, porque un gobierno de izquierda es algo mucho menos agresivo. Lo que pasa es que hay espectros de la izquierda. Cuando la izquierda no cumple su fin, dicen, es que no era izquierda. Entonces, hay espectros, David. Pero esta izquierda que se está construyendo en México la quieren construir desde bebés, David. Eso es la gravedad de lo que nosotros queremos detener. El marxismo que sí está incluido en la lucha de clases, de las mujeres en contra de los hombres, de los ricos en contra de los pobres. Así lo refiere diariamente el presidente. Desde el primer día. De los niños en contra de las niñas, en contra de tu sexo biológico, David. Esa es la guerra ahora, en la actualidad. Es peléate. A las niñas les están diciendo, tú eres niño. A los niños les están diciendo en los libros de texto, tú eres niña. Esa es una guerra ideológica y marxista que estamos sufriendo en estos libros de texto. Muy bien, continuando con Aarón, dice que se apegan estos libros con esta política educativa a lo que la UNESCO sugiere en el tema de sexualidad, que los contenidos sirven para la prevención del abuso sexual y que vienen secuenciados de manera lógica, acaso cronológica habrá querido decir, para una vida integral y saludable. La UNESCO. ¿Quién es la UNESCO? La UNESCO es el organismo de cultura de la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas trae una agenda. La agenda que decíamos, pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor. Hoy, la Agenda 2030 de la ONU dice que incluyan ideología de género en los libros de texto, que se les hable de masturbación a los niños desde los 4 años de edad. La secretaria de Educación, Leticia Ramírez, coincidió en sus redes sociales que en los libros de texto de la
nueva escuela mexicana, se incluye la Agenda 2030 de la ONU. La Agenda 2030 de la ONU la firmó México cuando surgió en el 2015 en una asamblea general en su sede en Nueva York, pero no es jurídicamente obligatoria. ¿Con qué afán están colocando una agenda antinatalista, de ideología de género, comunista en los libros de texto? En el tema de la sexualidad, Aarón refiere que, no recuerdo el dato si es correcto, pero yo le entendí así como que hay 2.500 embarazos no deseados en menores de edad, y que el abordar estos contenidos con la gradualidad que él refiere, que se transcurre en los libros de texto, es una manera preventiva para cuidar la salud y una vida integral. Tienen 40 años aplicando esas políticas públicas sexuales en México, David, y ha traído como consecuencia esas fracciones o esos números de enfermedades de transmisión genital y embarazos y actos de violencia contra las niñas y contra los niños. Quieren seguir echándole gasolina a esos que llaman derechos sexuales y reproductivos. Tú, David, o yo, o cualquier adulto, no podemos ir a una oficina pública a exigir una pareja con la cual tener relaciones sexuales. No existen los derechos sexuales y reproductivos, menos para los menores de edad. ¿De qué están hablando? Se habla de talleres incluso al interior de las escuelas, y aquí es donde viene una pregunta. También afirma que este tipo de contenidos lo da por hecho, más bien, da por hecho que cualquier maestro o maestra estaría apto para manejarlos correctamente al interior del aula. ¿Tú crees que un maestro con un pensamiento, que el padre de familia diga, yo no deseo? El padre de familia es el que tiene el derecho preferente en elegir la educación de los hijos. Está en el artículo 26, fracción tercera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene carácter constitucional porque la firmó México. Ningún padre de familia tiene por qué pedirle al gobierno que le supla en esa situación tan particular con la vida de sus hijos, David. Y es el Estado el que viene a decirlo, yo soy el garante, yo soy el rector en la educación de tus hijos. Mira cómo tengo la patria llena de paz y de bendición. Ese Estado, a esos políticos le queremos entregar la vida sexual de nuestros menores de edad. Sí, sabemos que en el 2001 se crea esta cartilla de derechos sexuales y reproductivos en el gobierno de Vicente Fox, y algunos salimos a manifestarnos. No había las redes sociales de su tiempo, pues. Yo empecé a hablar de esto en 1997 con grupos de personas que me invitaban a dar temas aquí en la ciudad de Hermosillo, y hablaba, ¿de qué están hablando cuando hablan de derechos sexuales y reproductivos? Los que son creyentes le van a pedir una pareja a San Antonio o a alguien, David, no al Estado. El Estado no tiene por qué cumplirnos los caprichos sexuales, mucho menos a los menores de edad. Y presentaron esta cartilla de derechos sexuales a través de los institutos de la juventud. Se convocó en ese entonces a los jóvenes aparentemente de nuestra patria, pero ya venían. ¿Quién los facilitó? La UNICEF, la UNESCO, la ONU. Tú hablas de hipersexualización en los contenidos. ¿Pudieras ahondar en esa posición? Esta tiene 14 derechos sexuales y reproductivos. Imagínate a un niño. Pero me refiero aquí. Bueno, también ya dijiste que se trasladó para acá, ¿no? Lo remite aquí. Okay. Y en esto, todos los libros de texto, desde primero a sexto grado, les hablan de derechos sexuales y reproductivos, de orientaciones de género. ¿Pero eso es hipersexualizar o a qué te refieres? Eso es hipersexualizar, que a un niño le digan de 2 años que puede ser niña, o que a una niña le pueden decir que puede ser niño, o que puede ser trans, o que puede ser neutro, o que puede ser fluido. Eso es un acto de violencia y de corrupción de menores. Que estos funcionarios digan que no, están fungiendo con la patria potestad que les corresponde a los padres de familia. ¿Qué es lo que viene en estos 14 derechos sexuales y reproductivos, David? Viene 2 niños del mismo sexo a punto de besarse.
viene que ellos pueden tener relaciones sexuales con quien quiera. Lo dice en plural, David. Sea de su misma edad o sea adulto. Están romantizando las relaciones sexuales de adultos con menores. Eso es un delito. Un padre de familia lo va a consentir. Cada padre de familia va a decidir en su patria potestad. Eso es lo que les están hablando en estos contenidos. ¿Ya hablaron de con los hipersexualización? maestros ustedes? ¿Hay maestros que se han acercado con ustedes para darles su punto de vista, para decir si están de acuerdo o están en desacuerdo y con qué? Tenemos muchos maestros que están preocupados, que les están diciendo que pueden quitárseles algunas cosas. Yo no quiero abundar mucho en ello. ¿Por qué? Porque los maestros los queremos en las aulas de clase, los queremos que estén enseñando lo que han estado haciendo durante muchísimos años. Muchos de los maestros nos están diciendo, por supuesto, que se van a ir por los contenidos de proyectos, que se van a ir por las cosas que ellos ven, que por supuesto son viables, o que van a utilizar los libros de texto de los años anteriores, que también vienen muchos de ellos con estos contenidos de ideología de género. Estamos apelando a la sabiduría y a la actuación de cada uno de nuestros maestros. ¿Ya habló con ustedes el secretario de Educación como para acercar posiciones, como para analizar esto de una manera conjunta, para tratar de buscar un puente de entendimiento o para aclarar a lo mejor expectativas equivocadas, falsas, qué sé yo? Tenemos 2 años pidiendo reunirnos con gente afín, con vinculaciones. He estado yo en las oficinas del gobierno estatal solicitando quiénes nos pueden recibir. David, no nos han dado la canalización hacia quién y cómo nos abran las puertas. Aarón para las Grajeda no autoridades. los ha recibido. Con gente afín o gente, hemos tocado las puertas del gobierno ¿No del Estado. debería ser Sí. un tema? No nos han canalizado adecuadamente. ¿No los ha atendido Aarón Grajeda? No. Nunca. No. ¿No les ha tomado una llamada? No. ¿No los ha convocado a una reunión? No. ¿Ustedes ya les solicitaron formalmente, fundamentados en el artículo 6º constitucional, si mal no recuerdo, ejercer su derecho de audiencia? El Ni así los miércoles recibe. pasado entregamos las más de 50,000 firmas al gobierno del Estado exclusivamente para que nos den una respuesta acerca del contenido de los libros de texto avalado por las más de 50,000 firmas. Alfonso Durazo no los ha tomado en cuenta. No, No han recibido por parte de la Secretaría de Gobierno una respuesta a su petición. no, he recibido mensajes personales de gente allegada a él diciéndoles que no continuemos con esto. Eso sí, Ok, pero no los escuchan. no nos han atendido. Bueno, pues eso es excluyente, pero te vuelvo a preguntar, ¿ya fundaron ustedes una solicitud en el 6º constitucional que obligaría al funcionario, al que sea, a recibirlos en un plazo no mayor a 90 días? El miércoles pasado entregamos a oficialía de partes con el secretario particular del gobernador la solicitud, ¿no? Y avalado por las 50,000 firmas. Es ratificar la exclusión entonces de lo que significó hacer los libros de texto, su elaboración, atrás de la puerta. Aunque el encargado de realizar los libros de texto es CONALITEG a través de la Secretaría de Educación Pública, únicamente los gobiernos estatales reciben y distribuyen, ¿verdad? Pero finalmente el gobierno del Estado debería, claro, atender Es una esta ratificación pues de necesidad. la actitud de no tomarlos en cuenta, no escucharlos. Ustedes tienen un punto pues y lo están fundamentando. Eso debería motivar que la autoridad diga, a ver, espérate, ¿cómo está esto? En fin, ¿hasta dónde piensan llegar ustedes? El lunes se distribuyen los libros de texto en Sonora. ¿Qué sigue? Muchos padres de familia se han acercado preocupados para saber qué es lo que pudieran hacer, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Nosotros estamos ofreciendo una carta, un oficio que pueden como padres de familia entregarlo a la escuela directamente, donde se fundamenta que cada padre de familia tiene el derecho preferente en la educación de los hijos y no quiere que a sus hijos se les hable de ideología. Si dicen que la educación es laica, no tiene que estar, ni tampoco
ideológica no tiene por qué incluir el marxismo ni la ideología de género. El papá lo tiene que entregar a la directora, el director, el maestro o la maestra de su escuela, y el maestro y el director tienen que hacerle caso al papá. Le estamos pidiendo a los papás que ellos mismos reciban los libros y los guarden bajo 7 candados, pudiéramos decir, Yo David. estaba contigo cuando una señora te proponía quemar los libros Claro. de texto, ¿no? Cosa que ocurrió ese mismo día en Chiapas, en una comunidad indígena, si mal no recuerdo. Sí, y la respuesta mía fue, no los vamos a quemar. Claro, yo porque estaba ahí, te no nos escuché. vamos a ver nosotros como radicales. Nosotros, claro que sí, la radicalidad nuestra radica en que el Estado no es dueño de los menores de edad. El Estado no es dueño de los hijos. Los padres de familia tienen el derecho preferente en elegir y detener con el poder que le da el derecho natural de proteger a sus hijos desde preescolar hasta la educación que los padres decidan. ¿Cuál crees que sea el desenlace de este episodio de la diatriba nacional, ahora con los libros de texto, tanto para las intenciones del régimen como para la de los grupos que representan a muchos padres de familia? No sé si a la mayoría de este país, creo que no, por razones muy obvias, pero pues finalmente tienen derecho a ser atendidos. Dice el presidente que de sexualidad no viene incluido nada fuera de lo normal. Aventar a los menores de edad. Con base en estas premisas, ¿no? Aventar a los menores de edad a relaciones sexuales a temprana edad, los están aventando a actos de violencia, de suicidios, de deserción escolar, de enfermedades de transmisión genital, de embarazos a temprana edad. Si para el presidente no le parece esto grave, ¿de qué estamos hablando? Si las cifras que tenemos, por hablarles de estos temas de forma explícita durante más de 40 años en México, las tenemos a la vista. Tan es así que el secretario de Educación y Cultura dice que hay que detenerlo con más gasolina. A ese fuego, David, sería incongruente. El presidente va a seguir porque él mandó al diablo a las instituciones, aunque pesan sobre él varios amparos de padres de familia que se han resistido a estos nuevos libros de texto. Aarón Grajeda se manifestó muy contento por la entrega de los libros de texto, defendió este modelo que está promoviendo la Secretaría de Educación Pública y pues como secretario de Educación lo ve con muy buenos ojos. El presidente se carcajea de los asesinatos de nuestro país. ¿Qué podemos esperar de los funcionarios que dependen de esta cuarta transformación? Raúl, pues te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de acompañarnos en esta invitación, de que es una sección de nuestro programa. Pues espero que la lucha de ustedes pues, sea atendida por lo menos de manera formal por las autoridades, porque bueno, pues el diálogo, el acercamiento es algo que no se puede negar. Lo hacen los países en guerra, lo hacen diplomáticos mientras los soldados están en la trinchera matándose. Y ellos son nuestros empleados, David. Y la arrogancia les hace creer que están allí por voluntad de una divinidad que no creo que sea la de la revelación cristiana. Hasta la personalidad les cambia. Raúl, muchísimas gracias, gusto, David. muchas gracias. Estoy a tus órdenes. Gracias, buena tarde. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue el cuarto bat de la semana de En 3 y 2. Vámonos.